en esta noche tenemos una palabra de consejo de parte de nuestro Dios. Y el buen consejo es el consejo de Dios. El buen consejo es el consejo de Dios. Por eso vemos que la vida que vivimos es en realidad una serie de continuas decisiones. Tenemos que estar tomando decisiones cada día. Desde las decisiones más simples y más sencillas hasta las más trascendentales que pueden trastornar o bendecir tremendamente nuestras vidas. Pero esto no significa que estas decisiones las debes de tomar solo. Dios nos ha dado instrucciones para que podamos tomar decisiones sabias. Ha prometido darnos su dirección. Ha prometido que Él, si nosotros escuchamos su voz, Él nos va a guiar por el buen camino, por las sendas antiguas, y quiere que andemos en ello. Por eso también ha puesto en nuestro camino personas indicadas para que nos ayuden cuando no sepamos qué hacer. Pero debemos ser cautelosos, precavidos, porque no todos los consejos son buenos. Nuestra meta debe de ser buscar en todo momento un buen consejo. El consejo que nos guíe a descubrir cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Debemos de buscar ese buen consejo. Ahora, vuelvo a repetir, el buen consejo es el consejo de Dios. Dios tiene en su escritura, en su palabra, nos dejó circunstancias, eventos, para que pudiéramos aprender qué hacer y qué no hacer. Lo que le sucedió a fulano, lo que le sucedió a sutano, lo que le sucedió a aquella mujer, lo que le sucedió a aquel matrimonio, lo que le sucedió a aquella familia, lo que le sucedió a aquella iglesia, lo que le sucedió a aquella nación, cuando escucharon o no el consejo. Y Dios nos quiere llevar en esta noche al libro primero de los Reyes, capítulo 12. En el libro primero de los Reyes, capítulo 12, Dios nos habla ahí acerca precisamente de una circunstancia que vivió Roboam, que era el rey de Israel. Si leemos el último versículo del capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que dice: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam era el sucesor de Salomón. Dios había levantado reyes en la nación de Israel. Saúl fue el primero, David fue el segundo rey de la nación, y el tercero fue
Salomón. Estos 3 reyes habían engrandecido a la nación, la habían levantado. En 120 años Israel había llegado a ser una gran nación poderosa en todos los aspectos. Entra el 4º rey, Roboam, que era un joven rey. Como tal, necesitaba un consejo sabio. Poco después de que vino a ser rey, el pueblo de Israel acudió ante su presencia para pedirle que disminuyera el arduo trabajo y el pesado yugo que su padre Salomón les había impuesto. Salomón había sido un rey muy sabio. Llegó a tener la sabiduría que ningún otro hombre ha tenido sobre la faz de la tierra. Dice la Escritura que no ha habido un hombre tan sabio como él antes de él, ni después de él lo habrá. Y si así lo dice la Biblia, es que así es y así será. De tal manera que, no obstante que era sabio, él al final de sus días cometió errores. Tomó algunas malas decisiones, como aumentarles el trabajo, aumentarle los impuestos a la nación, forzarlos a algunas cosas, porque era riquísimo y tenía más riquezas. De tal manera que cuando muere, un grupo de gentes van y se acercan de las tribus del norte de la nación, se acercaron comandados por un hombre llamado Jeroboam. Este Jeroboam le dice a Roboam que le bajara el yugo. Y ahí en el capítulo 12 dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Yo creo que era una demanda justa. No estaba diciendo que no les cobrara impuestos, porque donde hay un rey siempre habrá tributos para sostener el reino. Y eso ya es otro asunto que lo vemos desde antes de que tuvieran reyes en Israel. Dios les habló a través del profeta, les advirtió que si ponían rey, que si querían rey, iban a tener que pagar tributos, y sus hijas y sus hijos iban a tener que servir al rey. Y ahí estaban viviendo la advertencia de Dios les había dado. Salomón agravó aquellos impuestos, los había presionado, y ahora venía un grupo a decirle Roboam, tú eres un joven, disminuye, no queremos que nos quites y que nos hagas que no paguemos impuestos. Sí, sabemos que es justo, pero disminuye la carga que él nos puso, porque es muy gravosa. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Les dijo: vengan dentro de 3 días y les voy a dar la respuesta. Para eso, Roboam pidió consejo a los ancianos que habían sido los consejeros de su padre Salomón, que ya había envejecido. Así es que estos ancianos consejeros le dieron el siguiente consejo a Roboam: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y les respondieras buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Ellos te servirán para siempre. ¿Y qué habían dicho las personas que vivían en las tribus del norte? Le habían dicho a Roboam: bájanos esta opresión y te serviremos. El consejo de los ancianos
consejeros de su padre, le dice lo mismo: atiéndelos, trátalos bien, porque si tú como rey le tratas bien a tu pueblo te va a servir. Y este es un consejo para toda la gente que está en autoridad. Aprendamos a servir, a ser de bendición, y la gente nos va a atender bien, nos van a servir, nos van a bendecir si nosotros somos consecuentes en lo que queremos. Y Dios lo dijo muy claro en la Sagrada Escritura: así como quisieseis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué estaban pidiendo? Trátanos mejor y nosotros te vamos a servir. Los consejeros le dijeron a Roboam: trátalo bien al pueblo y el pueblo te va a servir. Muy bien, pero no conforme con esto, Roboam, dice la Sagrada Escritura, que pidió consejo a los jóvenes con los que él había crecido, con los que él se divertía, con los que hacía el reventón, y con todos ellos los reúne y les pide consejo. Dice: entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Wow, si ustedes leen los últimos 3 renglones: así les hablarás. Ese fue el consejo de sus amigos, de sus compañeros, de su generación. Dice: diles que el dedo más chiquito tuyo es más grueso que los lomos de mi padre. Como diciendo: yo soy mucho, mucho más estricto, más fuerte, más poderoso que mi padre Salomón. Se reveló un corazón soberbio, un corazón que hizo eco de lo que sus jóvenes compañeros, sin experiencia, sin capacidad de gobernar a una nación, pero ellos dieron su consejo. Y dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré. No siquiera dijo: voy a mantenerles el yugo que él les dejó, sino que les voy a añadir más todavía. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! Yo me imagino a aquel Roboam, rey, sintiéndose el gran rey que estaba siendo capaz de dominar y controlar. Sus compañeros de generación que estaban allí a lo mejor bien arregladitos y en la corte diciendo: ¡bravo! Ese es nuestro rey, somos de los buenos, somos de los mejores. Y allí estaban adulándolo, alimentando su ego, de tal manera que vemos que al tercer día vinieron los de las tribus del norte. Dice el versículo 12: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Bueno, ¿qué es lo que vemos entonces? Vemos que la nación, a partir de este momento, encontramos que las tribus del norte
Cuando vieron que el rey no les había escuchado, vamos a leer el versículo 16 del capítulo 12. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¡Wow! ¡Qué tremenda circunstancia se vivió en la nación de Israel! Y quiero tratar de relatar lo que todo el libro de los reyes y muchos de los profetas encontramos. 120 años habían habido de éxito, de progreso, de prosperidad. Ya conocemos la situación. Llegó aquellos grupos de las tribus del norte a pedir que Roboam les bendijera, quitándoles más trabajo del que tenían. De tal manera que vemos que estas tribus dijeron: nos vamos a separar del reino, vamos a quitarnos de aquí, a ver qué haces, David. ¿Por qué? Porque Roboam era descendiente directo del rey David. De tal manera que le dijeron: a ver quién te mantiene, a ver qué haces. Y dice que se reunieron de las 12 tribus de la nación de Israel, 10 tribus se separaron, y solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que vivían al sur de lo que era la nación de Israel, esas se quedaron allá porque ahí estaba la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Qué sucedió en ese evento? Que a partir de ese momento el reino de Israel, que era uno solo, se dividió en 2 reinos. Se le reconoció al reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Vemos entonces que a partir de ese momento la nación de Israel queda dividida. Ojo, por un mal consejo. Muchas veces en nuestras vidas, como les decía al principio, tenemos que tomar decisiones que a veces son pequeñas y sin tantas consecuencias, y algunas decisiones son tan trascendentales que pueden traer toda una desgracia para nuestra vida momentánea, actual, y no nada más actual, sino una desgracia lamentable por nuestras generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que se dividió el reino del norte y del sur, comenzaron a tener reyes en el norte, en el reino del norte, que después recibió el nombre del norte, el reino de Israel. Y al sur, las 2 tribus se quedó como el reino de Judá. Y ahí vamos a ver la historia que comienza por aquella mal consejo y aquella decisión de aquel rey que llevó a la partición del único reino poderoso de Israel, de Saúl, de David y de Salomón. Nos dice la historia bíblica que el reino se mantuvo en el norte, comenzando con un primer rey, aquel hombre que había ido a visitar a Roboam para pedirle que hiciera, lo hicieron rey, llamado Jeroboam. Jeroboam
y toda la historia del reino del norte nos relata que no hubo ni un rey bueno, que Jeroboam comenzó aparentemente para buscar justicia y hacer una reforma en el reino del norte y hacer que la nación se levantara. Comenzó cometiendo errores y malas decisiones de tal manera que llevó a la nación del norte, ahora sí la vamos a llamar la nación de Israel, la llevó a la idolatría. El primer rey llevó a la idolatría. Empezó a levantar, hizo dioses, levantó unos becerros que puso en el sur del reino y en la zona norte, y hizo que la nación de Israel adorara a esos ídolos, y lo hizo para que los israelitas del norte no fueran a Jerusalén a adorar allá en el templo que estaba con el reino de Judá. Y no sea que se fueran a cambiar y un día se volvieran a unir. Entonces él hace la separación levantando unos ídolos. Y no nada más ídolos, sino una serie de pecados más, de idolatría, de rebelión, de discordias que hubo. Y de todos los reyes que hubo en la zona norte, en el reino del norte, no hubo un rey bueno. Casi cada rey era peor que el otro, siempre haciendo lo malo. Y yo hago una reflexión en mi mente. ¿Qué consecuencias tiene para aquellos que hacen división y se apartan de la cabeza de lo que Dios ha determinado para seguir en nuestras vidas? Cuando viene una división en una nación, siempre habrá muertes. Pero Dios va a bendecir y va a prosperar a aquellos que se mantengan fieles a su palabra, a sus consejos y a su dirección. No ha habido ningún lugar donde las divisiones hayan prosperado y hayan desarrollado y hayan sido bendecidas o se hayan generado en desarrollo favorable para todos los integrantes. Tarde o temprano, todas las divisiones que yo he visto en naciones y aún en grupos, en sociedades y algunas iglesias, terminarán siempre mal, porque no es el propósito dividir, sino unir y mantener la sabiduría que Dios dio. Y allí encontramos que dentro de la falla del rey Roboam, Dios le dice a Roboam que no quería hacer guerra contra el norte, iba a producir muerte. Dios ya sabía y le dijo: quédate quieto. Y el reino del sur, el reino de Judá, no fueron perfectos. Llegó un momento en el que también tuvieron idolatría, pero como tenían el templo y tenían Jerusalén, eso los mantuvo unidos alrededor de la presencia del Dios de Israel en el templo de Jerusalén. Y ahí encontramos que hubo reyes muy buenos, reyes que hicieron lo bueno, que quitaron la idolatría cuando el tiempo que estuvieron en idolatría en el reino de Judá, y santificaron el templo, leyeron las escrituras y estuvieron creciendo y desarrollándose. Y quiero decirte que esta revolución entre el reino del sur y el reino del norte tardó 50 años de luchas y de peleas, pero 250 años después, óyelo, 250 años después de aquella primer generación de división, el reino del norte, 10 tribus, óyelo, 10 tribus que aparentemente permanecieron y que estuvieron como un reino del norte con su capital Samaria, desaparecieron.
Fueron invadidos por los asirios, fueron invadidos por otras naciones y fueron capturados y llevados cautivos. Y en 250 años, aquella nación que se dividió, que se separó de la cabeza, de la dirección de Dios, quedó totalmente desaparecidos. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde están 10 de las 12 tribus de la nación de Israel. Consecuencia de una división, consecuencia de seguir un mal consejo. Ten temor. Cuando tengas que tomar una decisión en tu vida, busca siempre el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. De tal manera que la nación de Israel desapareció y todavía nos preguntamos cuando leemos las Escrituras, ¿dónde están esas tribus? ¿Qué va a pasar con esas tribus? ¿Cuál es el plan de Dios para esas tribus? Porque hasta el día de hoy solamente tenemos a la tribu de Judá en el sur y allí encontramos precisamente a Jerusalén, siendo todavía el día de hoy el testimonio viviente de un Dios que ama a su pueblo. Y mientras su pueblo sea fiel a Él y siga siempre buscándolo, Dios va a bendecir a los que ahora llamamos judíos, porque son descendientes de la tribu de Judá. Tomaron el nombre de la nación de Israel, porque la nación de Israel fue la que formó el rey David como una nación unida. Y la esperanza del pueblo judío el día de hoy es que un día lleguen a recuperar y a tener el dominio y el control de todo aquel reino que a ellos les pertenecía por conquista y además como herencia perpetua que Dios les dio a ellos. Por eso encontramos el día de hoy las luchas todavía allá en lo que es la nación Israel ahora, pero como una nación de nombre. Así es que encontramos que el reino del norte fue borrado totalmente del mapa. Judá sobrevivió otros 135 años antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Después regresaron de Babilonia 70 años después y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Consecuencia de un mal consejo. La Biblia nos da historias acerca de obedecer consejos. Encontramos otra un poco más actual. Encontramos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, estamos hablando de 8 capítulos que narran este evento. Pero vamos a leer el Hechos 27 del 10 y el 11, que nos va a dar la entrada a esta experiencia de un hombre llamado Pablo. Vemos que dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué era lo que había pasado? El apóstol Pablo había sido juzgado injustamente y habían querido llevarlo a la muerte por predicar el evangelio de Jesucristo. Acuérdense ustedes que Pablo, antes de ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos. Él mataba a los cristianos, los azotaba, los arrastraba y los metía en prisión. Un día Jesucristo se le aparece en el camino cuando iba a Damasco. De tal manera tiene un encuentro con el Dios vivo.
tiene un encuentro con el Jesucristo resucitado. Él no le queda otra más que imagínate que el Dios mismo se te aparezca y te hable. Él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice que lo necesita para ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces él comienza a predicar a Jesucristo, se convierte genuinamente, y los judíos a los cuales servían, a los cuales él servía y cumplía todos sus gustos de perseguir a los creyentes, a los del camino, a los nuevos creyentes en Cristo, él empieza a predicar y ahora buscan los judíos matarlo. Cuando él ve que ya no tiene escapatoria, él clama y se protege con la autoridad romana y dice: apelo a César, porque él era ciudadano romano, era judío de raza, judío de religión, pero ciudadano romano porque había nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia, era una provincia romana. De tal manera que él tenía la ciudadanía romana y los judíos no podían atentar contra su vida por cuanto él era romano de nacimiento. Entonces lo envían, él lo agarran los soldados romanos y lo envían a Roma. Para eso llega en una nave encargado de él un centurión romano. Volvemos a decir, un hombre que tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Y ese centurión era el encargado de entregarlo ante César. Y dice que llegaron a una isla llamada Chipre. Y en esa isla de Chipre llegaron a un puerto que se llama Buenaventura o Buenos Puertos. Y ese lugar de puertos dice que era un tiempo en el mar que no era muy conveniente navegar. Y dice que dijeron: bueno, vamos a salir de Buenos Puertos para ir a una ciudad también marítima que se llamaba Fenice, en la misma isla de Chipre. Entonces Pablo, guárdate esto, Pablo era un creyente, un genuino creyente, un hombre que diariamente hablaba con Dios, oraba, consultaba con Dios, un hombre que le compartía a Dios todos sus pesares y él sabía que Dios le conocía y sabía perfectamente lo que le sucedía. Entonces él tiene una visión que Dios le da. Acuérdense que el profeta Joel en el Antiguo Testamento había dicho que vendrían días cuando los creyentes recibiríamos el don del Espíritu Santo. Y al tener el don del Espíritu Santo, veríamos visiones, tendríamos sueños y escucharíamos la voz de Dios a través de su palabra y la dirección del consejo de Dios a través de sus siervos. De tal manera que Pablo, en esa relación íntima con Dios, él recibe esa revelación que acabamos de leer en Hechos 27. Les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Quiere decir que Pablo se opuso fuertemente para no salir de Buenos Puertos. De tal manera que él dijo: quedémonos aquí, no salgamos de aquí, porque veo, Dios me ha revelado lo que va a pasar. Quiero decirte que ahí estaba Pablo tomando, no nada más ser un apóstol
que hablaba proféticamente, declarando la palabra que Dios le estaba mostrando a través de una visión, a través de un sueño, como otras ocasiones Dios le habló. Él declaraba lo que él veía, lo que él oía de parte de Dios. Entonces les dice: aunque estamos en la misma isla, vamos a quedarnos aquí, porque si vamos al otro puerto llamado Fenice, va a haber un tremendo problema en el mar. No es conveniente que nos vayamos. Pero había 3 personas. Uno, el piloto, ahora sí, el almirante del barco, el que guiaba, el que manejaba. 2, el dueño del barco. Era un barco tremendo. Creo que eran más de 300 y tantas personas las que había en aquel barco, más la carga. Quiere decir que era un gran barco. El dueño del barco iba ahí, pero la autoridad suprema era Roma sobre un barco de origen judío o del Mediterráneo. De tal manera que la autoridad suprema era el centurión romano. El que tenía la última palabra era el centurión romano. Entonces vemos que el piloto decía: bueno, nos podemos quedar aquí, pero ahí es, el otro puerto es mejor. Hay más comida, hay más lujo, hay más hoteles, hay más, no sé qué habrán visto, que aquel puerto donde estaban no era tan moderno o con tantos atenciones que recibir, y querían cambiarse al otro puerto. Pablo les dice: no, porque va a pasar esto. El piloto dice: sí, vamos. El dueño del barco escucha a Pablo. El piloto escuchó a Pablo, y el piloto le dice al dueño del barco: yo soy el piloto. Yo he manejado por estos mares y he viajado hasta Roma, he ido a Creta, Italia, he andado por todo el mar Mediterráneo. El dueño conocía a su piloto, tenía confianza en su piloto. Era alguien que él conocía a su piloto. Ojo, ¿a quién conoces tú? A quien tú le tienes confianza, que te está dando un consejo por su experiencia. Tú, por la responsabilidad que tienes, dices: bueno, yo soy el dueño, pero él es el piloto. El otro es un centurión romano. Su autoridad es porque él es el del imperio romano y tiene autoridad sobre todos nosotros. Por eso, pero experiencia como marítimo no la tiene. Entonces el dueño del barco dice: pues yo estoy de acuerdo como el piloto dice. El centurión sabía que la responsabilidad de la decisión final era de él. Escucha la voz de Pablo y Pablo le dice: no salgamos, porque Dios me ha revelado en visión esto que va a pasar. Total, se ponen de acuerdo el piloto, el dueño y el centurión. Toman la decisión de zarpar de buenos puertos para irse hacia Fenicia. Apenas habían salido, estaba pasando un día, cuando vino, dice la escritura, un viento huracanado, como un huracán. Y no vamos a describir ahorita lo que es lo terrible que es un huracán. Simple y sencillamente, aquel viaje que iba a ser a lo mejor de un día, salir en la mañana y llegar en la noche. Dice que les agarró aquel viento terrible con unas olas, que el barco se iba a hundir y empezaron a quitar la carga. ¿Saben qué estaban llevando? Eran 300 y tantas personas, marineros y pasajeros que llevaban, pero el más importante era la carga, el vino, el aceite, la alfarería,
todos los productos de tela lo que llevaba aquel barco. Era tan fuerte aquello que el peso del barco iba a hacer que se hundiera. Tenían que aligerarlo para que fuera como una cáscara en medio del mar que flotara más fácilmente. Tuvieron que tirar la carga. Pérdidas. Se estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dado a Pablo. Dice que siguió y pasó un día y pasó otro día, y era tanta la oscuridad y el viento y aquellas nubes que aquello de ir costeando la isla de Creta los llevó al mar adentro, en medio del mar Mediterráneo. No sabían dónde estaban ni a dónde iban. Lo que sí veían que aquella nave tronaba y se iba a hundir, al grado tal que tuvieron que tomar la decisión de bajar las velas. Acuérdense que en aquel tiempo te navegaba con velas, que eran las que llevaba el viento. Y además de quitar las velas, dice que bajaron todas las velas con los mastiles, con las maderas que lo sujetaban, y tuvieron que arrejarlas al mar para que estuviera más ligero. ¿Saben qué significaba esto? Que al momento de tirar todos los aparejos, ya no había cómo controlar y dirigir los vientos, porque a través de las velas se gira. A través de las velas se va hacia el norte, se va hacia el sur, se sigue en recto o se detiene si las bajaban. Al tirarlas, ya no tenían el control de la nave. Ahora estaban tan angustiados, tan desesperados de pensar que iban a morir, que tiraron todos los aparejos de control del barco. Estaban diciendo: no nos queda otra más que a ver qué pasa. Ya no tenemos el control de la nave. El gran piloto ya no podía pilotear. El gran dueño del barco estaba perdiendo, y perdió su carga y perdió parte del valor del barco. No quedaba más que a ver dónde iban a parar. Estaban en las manos de Dios. ¡Wow! Qué terrible es llegar a momentos cuando nosotros no escuchamos el consejo que Dios nos da. Alguien dirá: bueno, es que yo no oigo el consejo de Dios. Bueno, no has querido buscarlo, porque el que busca a Dios lo encuentra. Dice la palabra allá en Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú no buscas a Dios para que Él te guíe y te aconseje y lo hagas de todo tu corazón, nunca lo vas a encontrar. A Dios se le busca con todo el corazón. A Dios se le busca deseosos, anhelantes, realmente de oír su voz, de escuchar su consejo, porque lo voy a hacer. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo voy a hacer lo que Él me dice, lo que Él me indica, y no voy a hacerle caso ni al más experimentado, ni al más rico, ni al más poderoso, ni al dueño, ni a la más grande autoridad, porque no hay más grande autoridad sino la del Dios eterno. Como Dios nos predicó el domingo, aquel centurión dijo: di la palabra, porque solamente en ti está el poder, ya que a través de la distancia, del tiempo, del éter, tú tienes poder sobre la vida y sobre la muerte. Y ese solamente era Dios. Qué terrible experiencia habían vivido aquellos. Y dice que habían pasado varios días, no sabían dónde estaban, angustiados, de tal manera que la Sagrada Escritura nos dice que después de arrojar todos los elementos y de muchos días que no apareció ni el sol ni las estrellas, nosotros hoy debemos reflexionar que tomar decisiones en nuestras vidas debemos de hacerlo escuchando a Dios.
no hay ningún ser humano, por muy sabio que sepa lo que viene en el futuro o que pueda decirnos lo que vendrá, a menos de que sea un profeta verdadero de Dios. ¡Wow! ¿Qué necesidad tenemos de los profetas? ¿Qué necesidad tenemos de gente que ame a Dios con todo su corazón y que Dios los está levantando con profetas? Yo le pido a Dios que en mi GES levante hombres y mujeres con el don de profecía como profetas del Altísimo, a los cuales Él les revele cuando nosotros no sepamos qué hacer, la tengamos y podamos escuchar la voz. Hay que escudriñar las Escrituras, comprobar que las cosas son conforme está escrito, y cuando no encontremos algo definido ahí en cuanto a esto, entonces podamos escuchar la voz de sus siervos, los profetas, como Pablo le estaba diciendo a aquellos hombres. Entonces Pablo, capítulo 27, versículos 21 al 25. ¡Wow! ¡Qué importante y qué estremecedor son los testimonios que Dios escribe y nos dejó escritos para que aprendamos la importancia de escuchar los consejos que vienen de Dios! Hechos 27, 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Wow! Otra revelación, otra importancia de Dios mostrándose a través de su siervo. Es estremecerse, se me pone la piel, como dicen, de gallina, chino, al ver cómo Dios se mueve para bendecir a un hijo suyo, para cumplir un propósito, y cómo Dios bendice a la gente que está alrededor de aquella persona que es fiel a la palabra, que es fiel a su Dios. Dios guarda y bendice. Por eso yo te aconsejo, júntate con creyentes que aman a Dios. Júntate con personas que es fiel a Dios. No que esos que se dicen creyentes y viven las vidas en desobediencia, en rebelión, pecando, haciendo lo malo, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, pero haciendo lo contrario, porque quieren probar a ver si es cierto esto, a ver si es cierto aquello. Es que yo confío en lo que yo sé, confío en la gente que me está haciendo el consejo, porque es el mejor abogado, porque es el mejor contador, porque es el presidente de la república, porque es el gobernador del mundo, porque ¿en quién está basada tu confianza? En pocas palabras, ¿en quién has puesto tu fe? ¿En quién? Por eso Pablo les dice: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya les estaba diciendo: comamos, porque esta nave se va a hundir. ¡Wow! Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones,
tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, en que el consejo que me está dando va a ser así como Él ha dicho. Esta lectura que acabamos de hacer nos revela un final feliz. Salvaron la vida, pero con grandes perjuicios y pérdidas. Todo por no haber escuchado el consejo de Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo. Llegamos a un punto. Todos decimos, bueno, la nación de Israel se dividió por un mal consejo. Pablo salvó su vida porque Dios tenía un propósito y nadie va a alterar el propósito de Dios. Él dio un consejo que venía de Dios. No le hicieron caso, perdieron todo, menos la vida. Yo creo que aquel centurión se ha de haber convertido seguramente. Yo creo que aquel dueño de aquel barco también. Y creo que aquel piloto también. Y creo que todos los marineros también. Qué precioso es ver la influencia que un hijo de Dios puede tener cuando tu fe es genuina y está puesta en Dios. Porque tú que ibas a perder la vida, Dios te la ha conservado para que le sirvas y cumplas el propósito para el cual Dios te conservó vivir. Eso podemos decirlo para ti que me escuchas, para ti que estás enfermo de coronavirus, para ti que te estás levantando o que tienes temor. Dice la Biblia, no tengas temor, yo voy a cumplir el propósito en ti, pase lo que pase y digan lo que digan. Ahora, ¿cómo detectamos a los malos consejeros? Pon atención porque voy a ir corriendo. El tiempo se nos va. Hoy es martes de victoria y Dios quiere que pongas atención. Los malos consejeros hacen poca o ninguna mención de Dios y de la Biblia. ¿Qué decía Pablo? Dios al que sirvo, de quien soy, me dijo. Mi voz, mi consejo no es mío, es el consejo de Él. Es el consejo de Él. Un mal consejero es aquellos que no hacen mención de Dios, ni mención de la Escritura, ni se basan en ninguna porción bíblica. Sus consejos están basados en lo que ellos piensan y no en lo que el Señor piensa. Un mal consejero es una persona que no considera importante la comunicación con Dios. Un consejero malo es aquel que dice, no es necesario orar. Yo creo que son evidentes las cosas, mi experiencia, el conocimiento. Un buen consejero dice, ¿sabes qué? Tenemos que buscar la dirección de Dios y vamos a orar primero. Un mal consejero son aquellos que tienen excusas para no usar la Biblia, porque dependen de su propio conocimiento. La ven, la palabra de Dios, como algo innecesario. Un mal consejero te va a sugerir acciones que no son bíblicas. Puede que sus consejos parezcan buenos y que sean agradables, pero realmente están violando, están yendo en contra de lo que Dios ha dicho y dejó escrito en su palabra. Los malos consejeros
normalmente, óyelo, critican a los líderes cristianos, critican y se burlan o aconsejan no hacerle caso a tu autoridad espiritual. Al cabo, ese pastor, ¿sabes lo que te va a decir? Te va a decir esto, esto y esto. Te va a decir que no lo hagas porque la Biblia dice así, pero la Biblia también dice así. Pero no hagas caso a tu líder. Mira, aquí dice eso que tú quieres oír. Ay, 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 ay. Israel dejó de ser nación. Pablo sufrió un naufragio y hubo pérdidas por no hacer caso a la autoridad de Dios, sino al importante, al que conoce la Escritura. Sugerirán porque realmente violan lo que Dios dice en su palabra. Advierten contra que tú escuches a tu líder, afirmando que ellos están en lo correcto, porque ellos también conocen la Escritura. Me acuerdo de María, la hermana de Moisés. Moisés había decretado y había dado una orden, pero María tenía el conocimiento de la palabra y le dijo: ¿qué acaso nada más tú tienes al Espíritu de Dios y no lo tengo yo? Y María quedó leprosa. Cuídate tú que estás dando malos consejos y que no te basas en la palabra de Dios ni en la sabiduría de Dios, porque estás dañando la vida de toda una familia y de generaciones, igual que pasó con Israel. ¡Wow! Debemos de tener temor de Dios. Los malos consejeros sugieren lecturas de la Biblia que pasan por alto. Hay miles de consejeros que en nuestra sociedad, y muchos de ellos usan recursos que no tienen nada que ver con la Biblia. Así que debemos de tener cuidado de reconocer y de rechazar aquello que no representa la perspectiva del Señor. Sugieren lecturas que pasan por alto la palabra de Dios. Léete este libro, mira, es muy bueno. Yo tengo este documento que salió acá. Mira, en el internet está este artículo que salió. Mira, está esto, todo aquello que tú quieres oír. Porque tristemente, muchos de los que buscamos consejo, queremos oír lo que queremos oír. No queremos nada que nos haga sufrir. No queremos nada que nos haga perder algo que queremos conservar. Es que tienes que dejar de hacer eso. No, yo lo quiero. Tienes que dejar a esa persona con la que andas. Tienes que dejar a esa persona con la que estás siendo infiel, con la que estás adulterando, con la que estás fornicando. Bueno, pero es que el amor ahora, lo que pasa es que ese es tu pastor. Esa religión que tienes, esos principios que te dan. No queremos escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos va a esperar? Que la palabra de Dios se cumpla. No salgamos del puerto porque se va a perder la carga, se va a perder la nave y hay riesgo de que perdamos la vida. Algunas veces los consejeros sugieren y te dicen lo que tú quieres escuchar. Algunos consejeros quieren tener el control de tu vida. No, mira, no hagas esto porque si tú haces lo que Dios dice, a lo mejor te vas a tener que separar de ellos. Puede ser un familiar muy íntimo tuyo. Puede ser un patrón, puede ser un compañero, un amigo o una amiga.
Quieren tenernos bajo su control y su dominio, y nosotros necesitados de consejo, necesitados de afecto, necesitados de amor. Ahí estamos pegados con ellos y no somos capaces de vivir en libertad independientemente para seguir el camino y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que es mi papá, es tu papá, muy bien. Yo oigo el consejo de mi padre y lo analizo conforme a la palabra. Está conforme a la palabra, adelante papá, tienes razón. Pero si está en contra el consejo de mi padre o de mi madre, contra lo que Dios dice, desecho el consejo de mi padre y de mi madre. Quieren crear dependencia. Pero hemos sido llamados a confiar en el Señor, a guardar su palabra y a seguir su liderazgo. Si confiamos en Él, si tú confiaste en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo para tu salvación, ¿no crees que pudieras confiar en Él para hacerlo en las decisiones que tienes que tomar diariamente? El consejo más sabio que podemos hallar se encuentra en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso debemos de invertir tiempo en leer la palabra de Dios y en buscar ayuda de aquellos que la conocen. Personas que pueden guiarnos a consejos correctos, apropiados y que se basan en la Escritura. Aquellos que te dicen, mira, aquí dice, Dios quiere que tú tengas esto. Y no nada más un texto, sino que hay otros textos que lo apoyan. Porque Dios siempre va a apoyar en la Escritura una verdad y se va a replicar. Por eso es tan importante que nosotros tomemos esas decisiones. Los malos consejeros tienen un estilo de vida que no le agrada a Dios. Observa a los malos consejeros. ¿Cómo vive esa persona que te está aconsejando? Esa amiga, ese amigo, ese pariente tuyo, esa persona a la que estás visitando, a la que te está viendo tu asunto legal. Todo, ¿cómo vive esa persona? ¿Realmente es una persona que teme a Dios? ¿O estás viendo un consejo que viene del mundo? Muy preparados, muy sabios, pero no es el consejo de Dios. Esto se aplica tanto a los consejeros profesionales como a nuestros amigos más cercanos. Aquellos que viven en pecado no podrán darnos un buen consejo. ¿Cómo quieres tú que recibir el consejo para divorciarte o no divorciarte de una persona que tiene problemas en su casa, que siempre ha tenido problemas en su hogar, que lo que quieren es reflejarse en ti y lo que no pudieron hacer ellos, tú lo hagas? Si en verdad deseas conocer la voluntad de Dios, debemos ir a su palabra y acudir a una persona que la conozca bien y que viva en obediencia de ella. Muchas veces los malos consejeros quieren darnos una salida para alejarnos rápidamente del problema y del sufrimiento que enfrentamos, pero no nos damos cuenta, como Jeroboam le dijo, bájanos y te serviremos. No se los quiso bajar. Entonces la salida rápida fue no escuchar y vámonos. Hicieron la división. No sabemos cómo Dios hubiera intervenido. No sabemos cómo Dios, porque en pocas palabras no me da evidencia la Escritura de que Jeroboam y la nación de Israel hayan buscado el consejo de Dios. Tanto que hicieron dioses, hicieron ídolos, becerros para adorar.
En vez de buscar una salida, debemos buscar la bendición de Dios en su palabra para que podamos hacer la voluntad de Dios, aunque no sea dolorosa. La voluntad de Dios es esta, y aunque te duela, hazla. Hazla. Los malos consejeros no tienen la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca da un mal consejo. Si tú sientes en tu espíritu que el Espíritu Santo te está avisando y algo sientes de que puedes equivocarte, de que puedes cometer un error, esa voz no viene del diablo, viene de Dios. Porque el diablo quiere que cometas el error, quiere que sigas mal y que termines en tu decisión que habías tomado. Ya tomé mi decisión, está mala, pero es lo que me hace sentir paz. Sales de momento del asunto, pero vas a caer en un problema que va a traer maldición para tu vida, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus hijas, para tu negocio, para tu empresa. Las malas decisiones traen consecuencias que se perpetúan aún por generaciones, al grado tal que una nación del norte desapareció de la faz de la tierra. Al menos no sabemos dónde están. Otra cosa muy importante: los malos consejeros se involucran en el problema del aconsejado. Y eso lo digo yo como pastor. Es una advertencia para mí. Dios me dice: Hiram, tú eres el pastor, tú vas a dar el consejo mío, mi consejo que está en mi palabra, y eso le vas a decir a la gente, te caiga bien o te caiga mal, sea de tu simpatía o no sea de tu simpatía. Tienes que decirle lo que yo digo. Y no puedes tener preferencias de uno o de otro, porque el día que tengas preferencia, no vas a obrar con justicia mi palabra y mi justicia que yo tengo. Por eso yo no quiero comprometerme en involucrarme emocionalmente ni con el enfermo ni con el que tiene problemas, porque sé que me voy a nubilar mi vista. Tengo que ser bien claro y decir: la voz de Dios dice esto, Dios quiere esto para ti, mi hermano, quiere bendecirte, quiere que salgas adelante, y este es tu momento de corrección, es un momento de estar en disciplina, porque la Biblia dice que Dios a todo hijo que Él recibe lo disciplina, lo corrige. Es que no quiero pasar por la disciplina. Pues tienes que pasar y aguántate. Pastor, usted no está siendo cariñoso y afectuoso conmigo. No es que no quiera, puedo, pero no puedo tomar parte. Quiero bendecirte, y la mejor bendición es el consejo de Dios para tu vida. Por eso no debemos sacudir nunca. Tú creyente, tú hijo de Dios, nunca debes de acudir a un incrédulo para buscar consejo, ni siquiera con un creyente que no está viviendo bien, que anda en pecado. ¿Cómo le voy a pedir consejo a una mujer que está engañando a su esposo para que me dé consejo qué voy a hacer en mi matrimonio? Yo a veces veo que un montón de gente divorciada se junta, no son creyentes, y es que opinan eso y dicen no son creyentes y están mal. No sé yo las circunstancias por las que se divorciaron o se separaron o llegaron a problemas. Lo importante es que tengo un principio: nunca voy a buscar consejo de un incrédulo para mi vida personal. Puedo buscar consejo de un gran abogado, de un gran ingeniero, de un gran arquitecto, sí. Pídele consejo para la construcción del edificio, pero primero pídele a Dios si vas a hacer caso de lo que Él te dice. ¿Crees que Dios interviene en la construcción del templo?
Sí. ¿Crees que Dios interviene en la compra de tu automóvil que quieres? Sí. ¿Crees que Dios puede edificar tu casa materialmente, aumentarle un cuarto? No. Pídele primero consejo a Él, después Él te va a mandar al albañil, al ingeniero que te lo va a construir. Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios es que vas a tomar la decisión equivocada, vas a ser engañado, vas a estar bajo el control de un consejero que no es conveniente, vas a sufrir pérdidas financieras, vas a perder amistades, vas a poner en riesgo tu hogar, tu familia, tu matrimonio por generaciones, porque la maldición que estás metiendo a tu vida va sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos y sobre los hijos de tus hijos de tus hijos, porque tu abuela se divorció, tu familia te divorció, tú te divorciaste y siguen. Y estoy agarrando el divorcio, no porque tenga algún asunto contra nadie, porque es un ejemplo muy claro. Estoy hablando de robar, de mentir, de fornicar, de defraudar, de practicar brujería por generaciones. Podemos sentirnos alentados a tomar decisiones que van en contra de la Biblia y desviar a otros de los caminos del Señor. Termino el mensaje de Dios con estas palabras. Es obvio que la voz del diablo siempre será una voz, y él es el mal consejero en jefe. Él maneja todos los malos consejeros que he mencionado. Su voz es de engaño y de mentira, porque quiere y busca tu daño, perjudicarte y lastimarte. Hay personas que son bien intencionadas, pero si no están dirigidas por el Espíritu Santo, la sabiduría del piloto no sirvió de nada. Por eso, para tener éxito en tu vida, busca el consejo de Dios. Y quiero decirte que en Romanos 10, 9 y 10 encontramos un consejo para muchos de los que estamos mirando este mensaje en esta noche. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Qué está diciendo la palabra? Está dándote un consejo para ti que quieres ser salvo. Los malos consejos nos han separado de Dios, nos han hecho vivir una vida de pecado, una vida que tiene un juicio, con todo respeto, de muerte sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Mas el amor de Dios, el regalo que Dios nos dio, fue dar a su Hijo Jesús, que nació en Belén, creció y subió a la cruz para derramar su sangre. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús y llamarlo a entrar, porque Él es Dios que vino a la tierra, se encarnó y nos habló la palabra del Padre. Jesucristo está tocando a la puerta y te dice que si tú recibes a Jesús en tu corazón y lo confiesas con tu boca como tu Señor, tu Dios y tu Salvador, tú vas a ser salvo en este momento. Me voy a voltear de espalda y te voy a decir, este es un consejo
de Dios o es un consejo del diablo? ¿O es un consejo de una persona que quiere nada más entretenerte? ¿Quién quiere tu vida eterna? ¿Quién quiere darte vida eterna o quién quiere llevarte a la muerte eterna? El diablo te lleva a la muerte eterna. Cristo quiere darte vida eterna. Escucha su consejo. Y además de eso, dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir, mi amigo que me estás escuchando, que si tú le abres tu corazón, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, hasta tu forma de pensar va a tener una lucha. Antes pensaba solamente lo malo, hacer lo malo y actuar mal. Ahora dices: ya no quiero actuar mal, ya no quiero hacer lo malo, quiero ser de bendición para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi hogar, para mi familia, para mi iglesia. Quiero una verdadera victoria, quiero ser transformado. Por eso escucha el buen consejo que el Espíritu Santo de Dios te está dando esta noche a través de mi boca. Ábrele tu corazón a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Inclina tu cabeza y dile: Señor Jesús, reconozco que he hecho lo malo y que soy pecador o pecadora. Hoy quiero pedirte perdón porque me duele y me arrepiento de todo el mal que he hecho. Son muchos pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí, para que yo sea limpia o limpio de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Dios, mi Salvador y el Rey de mi vida. Hoy confieso que tú serás el Señor de mi vida, de ahora y para siempre. Ayúdame cada día a buscar tu consejo, tu dirección. Dame tu presencia dentro de mí con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame todo el tiempo. Guíame al camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si tú recibiste a Jesucristo en este momento haciendo esta oración, yo quiero decirte que al terminar esta transmisión va a aparecer un link ahí en la plataforma donde tú puedes poner tu nombre, darnos tu dirección o tu teléfono. Nos vamos a comunicar contigo para apoyarte en lo que acabas de leer. Eres una nueva criatura en Cristo. Acabas de nacer de nuevo. Necesitas crecer espiritualmente y queremos apoyarte. Queremos ser de bendición. Pero sobre todo quiero felicitarte porque al escuchar la voz de Dios y seguir su consejo, tú le abriste tu corazón a Jesús y hoy Él está viviendo en tu corazón. Tú eres su hijo o su hija. ¿Y sabes qué? Vas camino al cielo. Cuando muramos, nos vamos a ir al cielo. Ahora sí, no importa de qué. De infarto, de atropellado, en la cama, dormido, coronavirus, lo que sea, nos vamos a ir al cielo. Por eso, no tengas temor de lo que dicen los periódicos. Tú y yo tenemos vida eterna. Que Dios te bendiga. Y a todos los demás, a todos los de la iglesia, a todos los creyentes que me escucharon en esta noche, yo te pido,
nunca pongas tu oído para escuchar a un mal consejero. Dale tu oído y tu corazón a la voz de Dios siempre y te va a ir bien. Te va a ir bien todos los días de tu vida, a ti y a tu descendencia. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.